Gloria a Dios, vean. ¿Qué le agrada más al Señor, la obediencia o los sacrificios? La obediencia, ¿no? Bueno, hoy tenemos un tema muy especial. ¿Quién de nosotros pues no ha sido pasado por frustración? ¿En algún momento te has sentido frustrado? ¿En algún momento te has cegado, te has quedado bloqueado porque ya no sabes qué hacer? Porque le has buscado de una forma, de otra, y nada más no le ves ni pies ni cabeza a la situación. ¿Te ha pasado? Yo creo que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver qué necesitamos cuando la frustración nos ha visitado. Ya hay un momento en el que ya te visitó y ya te fregaste, porque la frustración te roba la paz, la frustración te roba tu gozo, la frustración te roba esa tranquilidad de dormirte y pensar que al otro día todo va a estar tranquilo. No duermes, no estás tranquilo, estás muy preocupado y bueno, estás hasta paniqueado, no volteas para todos lados como si alguien te siguiera. Así es la frustración. ¿Y quién cree que trabaja de esta manera el diablo en nuestras vidas? Todos nosotros, ¿no? Sabemos ahora de dónde vienen todas estas cosas. Y fíjense, hay algo importante que nosotros tenemos que aprender. Dice, cuando la gracia de Dios nos abraza, es cuando la frustración ya nos ha visitado, tocó, se hospedó en todo lo que te rodea, es tu inquilina. Y aquí hay dos cosas bien importantes. Cuando la frustración ha llegado, es cuando tú tienes la oportunidad de poder ver la gracia de Dios en tu vida. Porque yo te decía, no le ves ni pies ni cabeza. Has hecho de todo, le has intentado de todas formas y nada más no puedes con esto. Entonces, cuando tú estás totalmente frustrado, ¿qué crees? Yo te tengo algo muy positivo. Dile al que está a tu lado, cuando la frustración llega es porque Dios desciende con su gracia. Díselo, porque es algo que tú declaras con tu boca y que va a funcionar. La frustración te la pueden ocasionar muchos factores, pero hay uno que es muy potente y puede ser que el más importante, que es el no creer en la palabra de Dios. Fíjate, cuando la frustración ha llegado, la palabra empieza a ser hasta la manera más factible en la que tú puedas decir, es que no puedo, es que verdaderamente no puedo. Decir, ¿cómo? Pues si es la palabra, como si la palabra de Dios es la que me marca mi camino, la palabra de Dios es la que me ayuda en todo lo que yo hago, porque estamos acostumbrados solamente a saber de la palabra, pero no a que ejerza un poder sobre de nosotros. Para nosotros es más fácil cuando estamos frustrados que el que está a nuestro lado cambie. Cuando estás frustrado, tú quieres mover todo el panorama, el cuadro, para los que están a nuestro alrededor, ellos sean los que cambien. Porque por su culpa de ellos, yo estoy así. Porque por tu culpa, yo no tengo tranquilidad. Porque llegas tarde, porque no obedeces, porque no vas bien en la escuela, porque no trabajas, porque no traes provisión, porque no educas bien. Siempre vamos a pensar y a creer que el problema está en los demás. ¿Cómo podría la palabra causarme frustración? La razón es sencilla. Como ocurre con frecuencia en los creyentes que buscan hacer
que buscan hacer obrar la palabra que permitir que ella obre en ti. Y fíjate, esto es muy chistoso. Cuando tú tienes conocimiento de la palabra, lo más fácil es decirle yo a mi esposa: oye, te estás equivocando. Oye, ya te expliqué un montón de veces y no me entiendes. Oye, la palabra dice que te tienes que sujetar a tu marido. Oye, la palabra, y nosotros con la palabra vamos a estar, pero mira, tirando guadañazos a diestra y a siniestra. Eso es obrar con la palabra. Cuando no permites que ella trate en ti, sino que quieres que trate en los demás. ¿Y tú qué olas? ¿Qué horas traes? ¿Eres perfecto? No. Entonces es importante que nosotros busquemos que hacer obrar la palabra, permitir que ella obre en nosotros antes que esté obrando en los demás. Todos quisiéramos cambiar al mundo, todos quisiéramos cambiar nuestra familia, todos quisiéramos cambiar nuestro vecindario. Es más, todos queremos cambiar la iglesia. Pero el cambio empieza por uno. No hay una forma distinta. Yo les podré decir muchas cosas. Habrá unos que digan: está loco el Chuy. Otros: oye, pero es que me cuesta mucho trabajo. Pero ¿qué tal si yo empiezo por mí? Habrá alguien que diga: bueno, mira, no está tan volado. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le haces? ¿Por qué? Porque si tú dejas que la palabra obre en ti, entonces tú vas a tener la oportunidad de ser un ejemplo para los que están a tu alrededor. Y entonces el cambio se podrá dar. Imagínense una familia donde el jefe de familia ha entendido muy bien esto y empieza a dar un buen testimonio en su casa. Se convierte en un señor que ama a su esposa, en un padre que ama a sus hijos, que busca lo recto, que no busca ser amigo de sus hijos, sino ser padre, poniendo límites, poniendo reglas, pero dando amor. Que provee para que las necesidades de su hogar se estén supliendo. Imagínate a alguien así. Mira, a la esposa no le va a costar trabajo decir: sí, eres mi cobertura, me sujeto a ti. Los hijos van a decir: lo que hace mi papá es bueno, me agrada. Oye, no tienes que ir a este baile porque en ese baile no hay nada que te edifique, María. Bueno, está bien, mi papá sabe por qué lo dice, me va a guardar. Oye, este amiguito no es bueno ahorita. Posiblemente después le podrás compartir, pero ahorita no. Es fácil que ellos se sujeten a su autoridad cuando tú eres un buen testimonio en tu casa. Y lo mismo es en tu trabajo. En tu trabajo tú eres un buen obrero, eres diligente, eres alguien productivo, y entonces vas a dar buen testimonio tanto al que está arriba de ti, que es el patrón, como a los que están a tu alrededor. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros permitamos que la palabra obre en nosotros, porque el cambio comienza en nosotros antes que en los demás. Y es que aún dentro de la palabra podemos tener muchos problemas y pensar que estos nos los ocasiona la gente que está a nuestro alrededor. Estamos convencidos de que si los demás cambian, entonces nosotros tendremos tranquilidad y alegría. Y ahí es cuando tú piensas que tu tranquilidad y tu alegría depende de los que están a tu alrededor. No, la felicidad se puede conseguir, pero la felicidad comienza cuando empiezas tú, en ti,
a estar conforme con lo que tienes en este momento. No quiere decir que no vas a aspirar a algo, pero sí quiere decir que tú estás tranquilo y no estás sufriendo, ni tienes impotencia, ni estás frustrado porque el día de hoy no tienes el carro que tú querías, o porque el día de hoy no tienes la casa que es de tus sueños, o el trabajo que te da mucha ganancia. Ahí vas a ser infeliz. Pero si en este momento dices, bueno, a ver, tengo este trabajo y es el que ha proveído para mi familia. Y es más, tengo la oportunidad de poder congregarme y tengo la oportunidad de dedicarle un tiempo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Y mira, tengo que ser bien organizado, bien administrado, pero salimos. Sabes, el Señor nunca te va a abandonar cuando tú eres agradecido y sabes de quién proviene la bendición. Y ahí nos vamos enfocando a la gracia de Dios. No necesitas ser el más trucha, no necesitas ser el más santo, no necesitas ser el mejor, no necesitas llevar la ley a la perfección porque no vas a poder. La ley no la vamos a poder llevar, solamente hubo alguien perfecto, hay alguien perfecto y es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos porque el pecado ha morado en nosotros y peleamos contra Él y buscamos ser limpios de Él, pero no vamos a alcanzar la perfección hasta que nuestro Señor venga nuevamente para poder estar en esa perfección. Entonces, la gracia de Dios la podemos tocar, acariciar, ver el nuevo pacto para que la frustración se vaya. La gracia de Dios que es poder y esta está en nosotros, no en lo que está a tu alrededor. La gracia de Dios te permite que tú puedas ver el poder de Dios en tu vida y que no tuviste que ser perfecto para que ésta pudiera posar sobre de tu vida. Y entonces cuando la gracia de Dios ha llegado a ti, tú te das cuenta que mira, no fue por tus méritos, pero sin embargo sabes fielmente que el Señor te ama y que Él te estará sosteniendo en la palma de su mano. Cuando tú con humildad tomas lo que viene del Señor y buscas diligentemente llevarlo a la práctica, a que obre y cambie en ti, no en los demás. A ti te queda solamente orar por ellos y dar buen testimonio para que no seas un objeto de descrédito, decir, pero es que tú no eres así, pero tú dices esto, pero eres de otra forma. Porque estarán poniendo los ojos en ti. Entonces, ¿dónde puedes sí actuar tú? En uno mismo. No en el que está a nuestro lado. Pero saber que lo que proviene de Dios realmente te va a cambiar. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Fíjate, dice la palabra de Dios, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Dice la palabra, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Voy a detenerme en este versículo un poco. Fíjate, entonces dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. La recomendación para que la gracia de Dios actúe en tu vida es recomendándote a ti mismo lo que es necesario hacer.
no lo que tienen que hacer los que están a tu alrededor. Tú eres el que tiene que cambiar. Tú eres el que se tiene que exigir. Uno mismo es el que puede decir, no, es necesario que lo haga y no me importa. Porque a muchos les puedes decir, pero te van a decir, no, no quiero. Sin embargo, cuando tú estás convencido de que necesitas un cambio, lo vas a llevar a cabo. Entonces dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. Y fíjate, aquí dice algo bien importante: tú eres la carta. No necesitan escribir una carta de recomendación para que digan, Alejandro, mira qué bueno eres y qué buen testimonio das. José Luis, qué buen padre eres. Sergio, eres inquebrantable, tu fe. No necesitas que alguien lo escriba y dé fe de eso, porque el Señor te ha hecho una carta escrita, y lo que está dentro de tu corazón entonces manifiesta quién eres tú. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, porque ahí nosotros reflejamos lo que realmente somos nosotros. Nosotros somos cartas escritas. No tuvo que hacer alguien algo. El único que lo puede hacer es nuestro Señor, que es el que sí da fe a través de su gracia para poder obtener todos sus bondades, todos sus dones, todo lo que proviene de Él. Y dice en el versículo 3, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no de tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tú eres alguien que ha sido escrito por el Señor. El viejo pacto, la ley, se hizo en piedra, se hizo escrita en tablas de piedra, pero el nuevo pacto, a través de la gracia del Señor, hoy escribe en nuestros corazones nuestra vida, que hemos sido cambiados, transformados y renovados, y que el Señor pelea por nosotros, y que el Señor está con nosotros, y que el Señor es el que testifica de nosotros quiénes somos ahora en Cristo Jesús. Ya no lo que dice nuestro vecino, ya no lo que puede hablar mi esposa de mí. Esto se llevaría por consecuencia. Al yo ser un buen testimonio, entonces tendría crédito de los que están a mi alrededor. No tendrías que convencerlos, no tendrías que hacerles un papel y que lo firmaran, porque la gracia que proviene de Dios te ha transformado y te ha renovado. Fíjate, dice también en el 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No es porque seas muy bueno, no es porque has cumplido con toda la ley, es más, no es porque has cumplido con los 10 mandamientos, sino por la gracia de Dios que te permite que tú sigas avanzando. Porque una tras otra posiblemente hemos fallado, pero la gracia del Señor hace que te levantes y que sigas adelante, y que tengas el día de mañana una oportunidad nuevamente. Porque dice su palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y que Él es tardo para la ira, más rápido en misericordia. El Señor te va a levantar a través de la gracia que proviene de Él. Y por ahí nos dijo un día Marce, la gracia es poder de Dios. Entonces, no es cualquier cosa, es poder de Dios manifestado en tu vida. Dice en el versículo 6,
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley te va a condenar, la ley te va a llevar a la muerte. El que tú hagas y la palabra estés aventando guadañazos, decir, te vas a condenar, esto no le gusta al Señor, esto está mal. Si tú lo haces en ti primero, entonces ahí ya no va a ser letra, sino el Espíritu de Dios vivificando, no hinchándote, sino alimentándote del poder de Dios en tu vida. Porque teniendo el Espíritu de Dios vas a ser una persona que en Él haya amor, que haya paz, que haya gozo, que haya bondad, que haya benignidad, que haya templanza, que haya mansedumbre, que haya paciencia, que haya fe. ¿Qué podrá contra todas estas cosas? Es necesario que no operemos sobre la ley, sino sobre la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros no podemos estar operando solamente poniendo juicio en los demás, si hacen o no hacen, sino que el cambio comienza en nosotros. Y entonces la gracia que proviene del Señor nos va a dar poder para poderle dar cumplimiento a lo que Él nos ha pedido. Y no solo es a cumplir la ley, esta fue en un principio para podernos encaminar, pero hoy que hemos entendido la gracia de Dios, sabemos que en Él somos más que vencedores. Y sabemos que a través de la gracia de Dios nosotros hemos alcanzado salvación, porque no fue por obras, sino por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Gálatas 3, Gálatas capítulo 3. Versículos del 10 al 14. Gálatas 3, del 10 al 14. Dice la palabra de Dios, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Hoy te das cuenta por qué la ley nos va a condenar, no nos va a dejar tener la salvación que el Señor ya tiene para nosotros, porque entonces dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si nosotros no llevamos a cabo cada uno de los mandatos que están escritos en la ley, vamos a acabar siendo maldecidos porque no los podemos llevar todos al 100%. Ahora dice también en el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Dice el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Hoy te das cuenta entonces que por la ley ninguno de nosotros
pudiera alcanzar la salvación, sino porque Jesucristo, llevándose toda maldición, siendo crucificado, se llevó con él todas esas maldiciones. Y hoy tenemos por un regalo el poder de Dios para que por fe nosotros podamos ser salvos. Nosotros podamos tener una oportunidad, nosotros tengamos la oportunidad de poder cambiar nuestra vida y actuar de una manera totalmente distinta, por la fe que tenemos, por la convicción, por la certeza que hoy está en nosotros de decir: el Señor, la esperanza que me ha dado es fiel y verdadera, y que Él estará actuando en mi vida, no importa lo que el diablo me quiera hacer pensar. Porque la gracia es poder y es manifestada en Cristo para mi salvación. También dice en Gálatas 3, 19 y 20. Vamos a saltarnos al 19. Dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, mira, date cuenta que la ley fue hecha por nuestras transgresiones. Para eso sirve la ley, para poder determinar hasta dónde sí podemos y hasta dónde no. Cada mandato del Señor que ha puesto para nosotros es para podernos guardar. Por ahí dicen: el volverse cristiano es decirle no a todo. Sí, porque por nuestras transgresiones, por nuestra manera natural que tenemos de pensar, siempre vamos a ser egoístas, vamos a querer suplir nuestros deseos, vamos a querer pensar solamente en nosotros. Pero esto también nos lleva a irnos por la borda. Entonces el Señor pone la ley o pone los mandatos para que nosotros no pasemos más allá. Nos está guardando. Dice en el 23 al 26: pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ayo era una persona que instruía en una familia rica a los pequeños y a los jóvenes. Ayo es alguien que te va encaminando. Eso es la ley, la que al principio es necesaria en nuestra vida para que nos ponga la mirada en Cristo Jesús. Y entonces de ahí dice: ya no hay más ley, sino que ahora Cristo Jesús es el que nos encamina por el camino verdadero a través de la gloria de Dios y a través de la gracia de Dios. Entonces nosotros ya no necesitamos eso que en un principio nos tuvo que enfocar al Señor. Porque dice: pero el de la esclava, ay, ya me salí. Pero antes que viniese la fe, o sea, antes de que tu fe se estuviera fortaleciendo, antes de que tu fe fuera la que te mueve en una convicción, antes de que tu fe te dijera: es que yo verdaderamente creo que la palabra de Dios es buena para mi vida. Antes de que sucediera eso, tenía algo que te tenía que incitar o someter a que te alinearas. Y dice la palabra: pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrada por aquella fe que iba a ser revelada. O sea, hay un momento en que la palabra te da revelación y entonces tú empiezas a entender que el mejor camino es Jesucristo.
pero hay algo que te va a enfilar a Él. Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, aquella que nos encamina para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es necesario que algo nos encaminara al Señor para que nosotros lo recibiéramos en nuestro corazón como nuestro Salvador y nos bautizáramos para confirmar que somos esos hijos de Dios y confirmar la decisión que hemos llevado a cabo. Y dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La ley no determinaba si tú eres hijo de Dios o no. Determina si tú eres hijo de Dios la gracia, el poder de Dios. ¿Tienes que cuidar tu salvación? Claro. Dice el apóstol Pedro, con temor y temblor. Muchas veces no sabemos cómo poder llevar esto a nuestra vida, porque no sabíamos en verdad del poder de la gracia de Dios. Solo nos esforzamos por ser buenos y por tratar de hacer la palabra en nuestra vida. Tratamos de hablar mucho, de ser más generosos, de orar y de leer más la Biblia. Nos esforzamos por ser mejor esposo o esposa, mejor hijo o hija, mejor amigo, y el resultado es frustrado. Esto es desilusión, el fracaso para lograr una meta o cumplir un deseo. Oye, ¿te has esforzado por ser un buen padre, por ser una buena madre? ¿Te has esforzado por ser un mejor hijo o una mejor hija, por ser un mejor vecino? Y no llegas a culminar o no llegas al objetivo que tú pretendías. Esto es frustrante, ¿no? Porque no es por las obras, sino por la gracia de Dios. En ti sí puedes manipular tu vida. En ti sí puedes decir, voy a cambiar esto que me estorba. Las obras nos van a llevar a que nosotros nos alineemos al Señor. Sin embargo, no van a ser las que nos van a salvar. No van a ser las que nos van a llevar a que concluyamos el objetivo que nosotros hemos pretendido. Pero la gracia de Dios sí. La gracia de Dios se va a ver reflejada en un cambio absoluto. Se va a ver reflejada en poder en tu vida y en lo que tú deseas. Porque ya no estuvo dentro de tus manos, sino en el poder de Dios. Y el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios sí puede cambiar a una persona. El poder de Dios sí puede renovar una mente. El poder de Dios sí puede hacer maravillas y prodigios. Tú no. Pero muchas veces nosotros pretendemos que en buscar ser buenos, en buscar leer la Biblia, en buscar estar en oración, ya con eso vamos a conseguir. No. Necesita que la gracia descienda sobre de ti y entonces esté ese poder absoluto. Esto se convierte en un círculo vicioso que solamente lo puede romper la gracia de Dios, no tus obras. Te vas a cansar y te vas a desanimar cuando tú no has entendido la gracia de Dios. Vas a pretender hacer muchísimas obras, pero vas a acabar siendo frustrado porque no vas a haber concluido el objetivo que tú querías. ¿A qué te quiero llevar con esto? ¿A que ya no hagas nada? No, sí, hazlo en ti. No busques hacerlo en los demás. Hazlo en ti. No busques cambiar a los demás. La gracia de Dios es la que se va a manifestar con poder en los demás y en tener la convicción de que algo bueno va a pasar, de que algo mucho mayor va a pasar. La frustración nos lleva a tener una contienda muy fuerte, pues peleamos y no estamos conformes por la lucha tan fuerte que tenemos con nosotros mismos. Te decía al principio, ¿te ha pasado
que tú le echas todas las ganas y que los que están a tu alrededor no, te acabas frustrando. ¿Te ha pasado que buscas ser el más puntual, ser el que más diligencia le pone, ser el que quiere salir a todos lados o ser el que quiere proponer mejores cosas y de repente no encuentras de regreso de lo mismo? Te frustra. Pero cuando has entendido que tú no los vas a cambiar, que tú eres el que sí lo tiene que seguir llevando a cabo y que va a haber un momento en que tu testimonio toque y haga, pero no por ti, sino por medio de la gracia de Dios. Tienes que aprender a testificar lo que el Señor hace en tu vida. Tienes que aprender a testificar a través de tu vida que en verdad se puede. El convencimiento no viene por lo que les digas, el convencimiento va a venir por lo que ven en ti. Ahí es donde se va a poder llevar a cabo algo mejor y maravilloso. En Santiago, vamos a Santiago 4 del 1 al 5. Santiago 4 del 1 al 5 dice la palabra de Dios: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseas, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y esta es la parte en la que nosotros tenemos que reflexionar. Porque el Espíritu que ha sido puesto en nosotros hoy verdaderamente nos anhela celosamente. Y entonces, yo no los puedo cambiar a ustedes, pero sí puedo cambiar yo. Y como el Espíritu que hoy posa en mí me anhela celosamente para el Señor, yo tengo que buscar que sí, lo que hay afuera en el mundo, lo que la sociedad ve muy tranquilo o permitido, que va en contra de la voluntad de Dios, yo lo tengo que rechazar. No puedo hacer que ustedes lo hagan, porque ustedes lo tendrían que entender en esa confirmación que Dios hace a través del Espíritu Santo. Pero en mí, yo sí tengo que hacer lo que el Señor hoy me demanda. Y entonces esto va a dar un resultado. Va a dar un resultado en todo lo que yo haga. Va a dar un resultado para lo que a mí me rodea. Va a dar un resultado para lo que yo tengo que hacer como hijo ahora de Dios, dando un testimonio distinto que el que yo pude haber dado antes. Salvos por gracia. Y fíjense, dice aquí, salvos por gracia, viviendo por obras. Vamos a Efesios 2, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Efesios 2,
versículos del 1 al 10. Dice la palabra: y Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo. Fíjate, en Santiago nos decía, ¿de dónde vienen las contiendas? Pues todas esas peleas vienen de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Vienen de que no hemos querido rechazar, de que hemos querido tener un pie acá y otro pie acá. De ahí vienen las contiendas. Sin embargo, dice aquí, salvos por gracia, viviendo por obras. Y dice entonces, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, quiere decir que el Espíritu hoy ha dado confirmación a nuestra vida y nosotros hemos entendido que la manera en la que vivíamos no era la correcta y que la gracia de Dios iba a llegar a nuestra vida para poder ser renovados y transformados. Entonces, antes lo fuimos, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dile al que está a tu lado, ese eras antes. Hoy ya no. Hoy ya no. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y fíjate, aquí el apóstol Pablo dice, oye, también nosotros éramos. No te preocupes, sí se puede. Para eso nosotros hoy damos testimonio, demostrando la gracia de Dios, pero en obras, llevando ya vidas, buscando la rectitud, buscando el estar enfilados a los mandatos del Señor, porque ahora la ley nos ha puesto la mirada en Cristo, el cual ahora es nuestro mayor ejemplo de vida, el cual vino a esta tierra y hoy nos enseñó cómo caminar. Y dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hoy yo te pido que le des un aplauso a nuestro Señor Jesús, porque si no fuera por Él, por su amor y por el poder que te puede dar, entonces nosotros estaríamos destituidos de la gloria de Dios y estaríamos condenados a una muerte que ya no habría resurrección, a una muerte que nos llevaría directamente al infierno. Pero por gracia somos salvos. Y dice en el 6, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que nosotros en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros con Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó las buenas obras para nosotros? El Señor. ¿En cuáles tú y yo tenemos que estar caminando? En las obras de Dios, no en las del mundo. Podemos entender un poco cómo la ley tuvo que encaminarnos, pero cómo hoy el Señor es el que nos conduce en sus obras, que son agradables, que son perfectas y que buscarán tener mejores cosas para nosotros. ¿Tú quieres tener éxito en tu familia? ¿Quieres tener prosperidad? ¿Quieres tener paz?
Camina en las obras que el Señor ha puesto para nosotros. Aprovecha de la gracia que nos ha dado para que nosotros podamos caminar en ella. Puede ser muy bueno, pero esto no te va a dar salvación. Las obras que nosotros caminamos son las que el Señor ha puesto. La gracia que hoy experimentamos es la salvación por la cual fue un regalo, fue poder de Dios para nuestras vidas. No permitas que el diablo te engañe y pienses que con lo bueno que eres, con ir a la iglesia, con tener tu tiempo de oración y leer la palabra, esto te va a llevar a la salvación. No. Camina en las obras que el Señor ha hecho, porque por gracia las ha puesto para que nosotros andemos en ellas. Los mismos principios que aplicamos para recibir la salvación, los debemos poner en práctica para recibir cada una de las bendiciones que vienen de Dios. Así como de regalo ha venido tu salvación, así de regalo date a ti mismo y camina en las obras que el Señor ha marcado. Por último, vamos a la primera carta de Pedro 4, del 1 al 11. Primera carta de Pedro 4, del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La carne son nuestros deseos. Y así como el Señor padeció en la carne, nosotros tendríamos que padecer en la carne para que el pecado sea borrado. ¿Y cómo es? Que tú vas a llevar tu carne a ser sacrificada o a ser crucificada, dice la palabra, juntamente con Cristo, para resucitar juntamente con Él. Y también dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué nos sigue incitando aquí? A seguir llevando ahora una vida totalmente distinta a como la vivimos antes de ser rescatados. Y ahora vivir en la voluntad de Dios. ¿Sí? Y dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice, ¿qué no te has cansado? Ya eso que hacías antes, ya lo hiciste, ya no lo vuelvas a hacer. ¿O qué te hace falta un poquito más? Sería no estar agarrando la gracia del Señor. Dice, bástate ya, ya basta de eso. Por ahí algo decía mi madre, no tienes llenadero. Ya. Bastantes cosas hicimos. Pero fíjate lo que dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en lo mismo, desenfrenados de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparando para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados
en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrenlo en los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sean Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sabes, aquí nos anima a hacer algo, a caminar y andar en la multiforme forma de Dios. Dios no solo se manifiesta a nosotros como nuestro Dios, como nuestro Rey y soberano. Dice la palabra que Él honra a quien lo honra. Fíjate, Él llega también a honrarnos. Él llega a manifestarse con amor. Él llega a poder transformar nuestros corazones. Es más, en el momento en que nosotros somos pequeños, Él nos empieza a enseñar a través de su palabra y de su Espíritu Santo para nosotros empezar a renovar, a transformar. Él trabaja de una multiforme forma en nuestras vidas, no solo siendo Dios, porque muchas veces ha sido vituperado, muchas veces ha sido hecho a un lado. Él se mueve en diferentes formas en nuestra vida y es la manera en la que nosotros tenemos que ahora actuar en una multiforme forma. ¿Sí? No solo predico, también sé barrer. Por un ejemplo, ¿no? No solo barro, también sé de electricidad. No solo le hago a los toques, también sé de tocar. No solo toco, también voy y evangelizo. Porque la multiforme forma de Dios hoy me ha enseñado de distintas maneras cómo Él ha llegado a mi vida. Y es lo mismo que nosotros tenemos que reflejar para que Él se manifieste por medio de nosotros por su gracia. Pónganse de pie. Pónganse de pie.